Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana por su misericordia sobre nuestras vidas. Quiero que estemos atentos a la palabra en el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículos 14 y 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a leer estos dos textos bíblicos con la bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar en esta mañana con el tema la integridad, virtud de una familia. Basados en este texto, repito, Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Abre aún más nuestros sentidos espirituales para recibir tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, que cada uno podamos estar atentos, Señor, a tu palabra para seguirla y obedecerla. En el nombre de Jesús, gracias por la bendición de escuchar tu palabra, Señor, y de obedecerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, seguimos con el tema la integridad, virtud de una familia. Ahí en esas virtudes que están ahí está la integridad. No sé si usted se había dado cuenta que estamos trabajando sobre una de ellas, que es la integridad, que el Señor nos indicó a colocarlas ahí. Recuerdan cuando estuvimos en uno de los primeros servicios, los domingos al empezar este año. Y estamos trabajando sobre la integridad. Bien, el Dios de familia y el Dios de las familias, el que creó las familias, anhela ver familias completas para Él. O sea, que Dios anhela ver familias que sean íntegras para Él, con un carácter íntegro para Él. El salmista lo expresa en el Salmo 101, versículo número 2. El salmista dice en este Salmo capítulo 101, versículo número 2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces, observe lo que dice el salmista: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Una persona o el hombre va a entender que estará completo solamente cuando permita que el Señor entre a su vida. Una persona va a comprender que solo estará completamente cuando abra su corazón para Dios o permita que el Señor trabaje en su vida. Esto es lo que está expresando el salmista cuando dice: entenderé, dice, el camino de la perfección cuando vengas a mí. En segundo lugar, cuando David dice en este texto: en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa, está afirmando precisamente David que Dios quiere ver familias compuestas por hijos íntegros, porque él está diciendo: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea que cuando David dice en medio de mi casa, está hablando de su casa, de su familia, no está hablando de la casa de Dios, porque en ese caso dijera en medio de tu casa. O sea que esta palabra casa se está refiriendo a su familia, a su hogar. Y él está
diciendo aquí, afirmando que Dios quiere ver familias entonces compuestas por hijos íntegros, y también David está diciendo que la integridad se vive desde adentro. Por eso dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, la integridad se vive desde adentro. En pocas palabras, será infructuoso mostrar integridad afuera si no hay dentro. Será ineficaz mostrar una vida íntegra afuera si no hay integridad adentro. Entonces es claro que Dios quiere ver ese tipo de familias íntegras. Como dijimos el domingo pasado, no solo familias como buenas personas, no, porque las buenas personas hacen buenas cosas, pero los íntegros hacen lo correcto. Los íntegros aman a Dios, los íntegros aman lo que Dios dice, los íntegros quieren vivir para agradar a Dios. Entonces no es solo vivir como buenas personas, sino como íntegros hijos de Dios que anhelemos lo que Dios dice y obedecer lo que el Señor dice. Ahora, quiero ser reiterativo en esto, en el significado de integridad. Recuerde que integridad es ser completos en todas sus partes. Lo que quiere decir es que Dios, el Señor, quiere que nosotros seamos completos también en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Si Él nos está diciendo que integridad es completo en todas sus partes, o eso es lo que significa integridad, entonces quiere decir, desde el punto de vista bíblico, espiritual y desde el punto de vista de Dios, que Él quiere que nosotros seamos íntegros en cada una de nuestras áreas. Ahora, cuando el Señor nos llamó a nosotros, no nos encontró íntegros. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, nos encontró desintegrados, completamente, porque estábamos arruinados, viviendo en pecado, estábamos frustrados, fracasados, estábamos completamente arruinados en todas las áreas y eso quiere decir que estábamos desintegrados, porque el pecado eso es lo que viene a hacer. El pecado desintegró la vida del hombre, el pecado desintegró la familia, el hogar. Entonces el Señor viene a empezar a hacer un trabajo en nosotros. Recuerde esa escritura de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Empezó el Señor a hacer ese trabajo como en el valle de los huesos secos, cuando le dice el profeta que está frente a un montón de huesos secos, sin vida, son huesos secos, pero el Señor le dice que profetice sobre esos huesos y el profeta empieza a hablarle y usted sabe que allí el texto dice que los huesos empezaron a unir unos con otros, empezaron a tener tendones, carne y luego le dice profetiza al espíritu y para que tengan vida y eso hizo el profeta y entonces recibieron vida. O sea que aquí en ese texto el Señor lo que está hablando es que Él vino a integrar a su pueblo Israel, porque está hablando del pueblo de Israel cuando estaba cautivo, cuando estaban destrozados, cuando estaban moralmente afectados, espiritual, emocional, porque estaban cautivos. Y el Señor les dijo, yo los voy a integrar y les voy a devolver la vida. Y eso era lo que les estaba profetizando el Señor en ese capítulo 37 de Ezequiel. Y allí sucede efectivamente eso. El Señor los integra. Entonces, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacernos completos. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 12, Efesios 4, 12 y 13, dice ese texto, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, está diciendo, a fin de hacer una obra completa. Cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, está diciendo a fin de hacer una obra íntegra en nosotros. Y luego dice el versículo 13 de Efesios
4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y habla de un varón perfecto, ¿cierto? Que es Jesucristo. O sea, es el molde para nosotros. Él quiere que lleguemos entonces a ser íntegros, así como el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor, bueno, vino a hacernos íntegros y completos. Pero la pregunta es entonces, ¿cuántos se están dejando completar? ¿O cuántos nos estamos dejando completar por el Señor? Porque Él vino a hacernos íntegros. Entonces debemos reflexionar sobre esto, ¿cuántos nos estamos dejando completar por Él? Porque una cosa es que Él vino para hacernos íntegros y otra cosa es que nosotros nos dejemos que Él nos haga íntegros. O sea, que Él trabaje en nosotros, que podamos obedecer. Salmo capítulo 101, versículo número 6. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. Está diciendo ese texto. Es una escritura muy interesante porque está hablando también de que solamente los que permiten que el Señor los complete, los haga íntegros, esos les van a servir. Está diciendo, el que ande en el camino de la perfección, ese me va a servir. Quiero entonces que nos sigamos cuestionando en qué no estoy siendo completo. ¿En qué área siento que estoy incompleto? ¿Qué me falta para ser completo? Vamos a permitir que el Espíritu Santo pase sobre nosotros como si fuera un escáner y dijéramos, oh, pero aquí en esta área me falta todavía. ¿En qué área necesitamos ser completados por el Espíritu Santo de Dios para ser íntegros? Como padre, como hijo, como cónyuge, como sacerdote, como autoridad, como un servidor, como un hermano en la fe, como autoridad. ¿Qué me falta? Esas son unas áreas que estoy mencionando y que si usted empieza a permitir que el Espíritu Santo empiece a revisar en cada una de esas áreas, si dejamos que el Espíritu Santo, bueno, como Padre, Señor, ¿qué me falta? Como hijo, como hermano en la fe, como servidor, como autoridad, Señor, ¿qué me falta? Porque el Señor nos está diciendo en ese Salmo 101, versículo 6, el que ande en el camino de la perfección, el que se deje completar, el que permita ser convertido en un hijo íntegro, ese me servirá. Ese me servirá. Hebreos capítulo 12, versículo 13, Hebreos 12, 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que lo cojo no se salga del camino. Si en alguna área estoy cojeando, en lugar de alejarme, en lugar de apartarme, debo permanecer en el camino. O sea, debo permanecer en el Señor para que ahí, como dice el texto, reciba entonces la sanidad y esa cojeadera sea quitada, porque solamente en el Señor podrá ser posible. ¿En qué área estoy cojeando y necesito esa perfección o necesito ser equipado, ser alistado en esa área para ser integral? Bien, en primer lugar quiero señalar que la integridad es irreprensible y sencilla.
La integridad es irreprensible y sencilla. Nuevamente cito los textos de Filipenses 2, 14 al 15. La integridad, en primer lugar, es irreprensible y sencilla. El texto dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Haced todo sin murmuración y contienda. Primero, habla de hacer. El texto, ¿cierto? Primero dice, hacer. Está hablando de hacer. Y luego, de ser. Hagan todo sin murmuración y contienda para que sean. Entonces, primero habla de hacer y luego de ser. Pero, si hay problema en lo que se hace, o si hay problema en lo que hago, si hay problema en lo que estamos haciendo, porque hay discusión, porque hay crítica, porque hay queja, porque hay murmuración, entonces quiere decir que hay problema en... ¿Dónde? En mi ser. Si hay problema en mi hacer, en nuestro hacer, o en nuestro servicio, por ejemplo, lo que hacemos para Dios, si hay problema en eso, porque hay murmuración. Por eso el texto dice, hágase todo sin murmuraciones y contiendas, porque hay eso. Entonces quiere decir que de base hay problema en mi ser. Eso es lo que quiere decir, hay problema en mi ser. O sea, no hay integridad, porque estamos entonces en contiendas, en críticas, en murmuraciones. No hay integridad en ese caso. Por eso el texto dice, el apóstol empieza diciendo, hágase todo sin murmuraciones y contiendas para que seas irreprensible. O sea, Dios no quiere que estemos haciendo o que estemos sirviendo y a la vez estemos criticando, murmurando, señalando, discutiendo, porque no es parte de un hijo de Dios. Por eso el propósito, allí dice, para que seas hijo de Dios. No es parte entonces de un hijo del Señor. Quiero ser más enfático en esto. Dice, para que sea, no para que haga. Dice, para que seas hijo de Dios. Lo que quiere decir entonces, cuando dice para que sea, que está hablando de la importancia de mi ser. ¿Está claro? Está hablando de la importancia de mi ser, porque lo que somos va a ser determinante en lo que hagamos. Lo que somos será determinante en lo que hagamos. ¿Por qué? Porque lo que somos es lo que vamos a impartir. Tenemos que entender esto, iglesia. Tenemos que entender esto, porque eso es lo que vamos a ministrar. Y eso debemos tenerlo claro, porque muchas veces no tenemos esto claro y seguimos repitiendo las obras de la carne. Y por eso entonces no vemos bendición de Dios. Tenemos que entender esto. Lo que nosotros vamos a impartir es lo que somos. Por eso quiero ser enfático en lo que está diciendo el texto. Hágase todo sin murmuración y contienda para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Amén, iglesia. Está hablando de nuestro ser. Lo que somos impartimos, no lo que nosotros hacemos o hablamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo 2, 8. El apóstol Pablo hace una recomendación a los hombres. Dice, quiero que los hombres
quiero que los hombres oren en todo lugar. Quiero que los hombres oren en todo lugar. O sea, está hablando a la cabeza, al hombre. Aquí se refiere al hombre específicamente. Está hablando a la cabeza, al líder espiritual, al sacerdote. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que oren en todo lugar, pero que levanten manos, ¿cómo? Santas y sin mancha. Dice, levantando manos santas, sin ira y contienda. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oren en todo lugar a los hombres, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto quiere decir que no solo haya una elocuente oración, que no solo haya una oración bonita de palabras, sino que podamos ministrar de lo que está en nosotros. Si estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a ministrar a través del Espíritu, no solamente con las palabras, no, es lo que está en nosotros, eso es lo que va a ministrar. Porque Él está diciendo, ¿qué hacen ustedes si están sus corazones llenos de ira, de contienda, y van a orar a un lugar, levantando sus manos? ¿Qué van a ministrar? Lo que está en el corazón. Un corazón que está resentido, que está amargado. Ese es el espíritu que va a fluir en aquel ambiente. Las palabras pueden ser hermosas, pero no, eso no va a servir de nada. Hay algo muy importante y es lo que está en nosotros. Amén. El Espíritu de Dios debe estar ahí ministrando en nosotros. Entonces, esta frase de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, encierra integridad. Irreprensibles y sencillos, encierra integridad. Integridad es lo que encierra irreprensibles y sencillos. Irreprensible quiere decir irreprochable. Irreprensible quiere decir que es sin tacha. Irreprensible quiere decir que no hay de qué acusarle, porque es irreprensible. Quiere decir que nada te va a detener, que ninguna tentación te puede detener porque tú estás viviendo de manera irreprensible, íntegra para Dios. O sea que tú eres imparable en el mundo espiritual, tú vas a ser imparable porque estás viviendo de manera íntegra. El enemigo no tiene nada de qué acusarte porque tú eres íntegro. Eso es lo que dice la palabra irreprensible, una persona que es irreprochable. No hay por dónde cogerla para acusarle de algo. Irreprensibles y sencillos. La palabra sencilla es interesante también, su significado viene del griego akeraios. Akeraios es en griego sencillo, significa literalmente sin mezcla. Significa exento de materiales extraños. Qué interesante es este significado. Sencillo, para que seas exento de materiales extraños. Si aplicamos el significado, ¿cierto? Para que seas irreprensibles y para que seas exento de materiales extraños. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir este significado que vivamos sin tanto perendengue. Sencillos. O sea que no tratemos de mostrarnos. Le voy a colocar este ejemplo. ¿Sabe qué hace un torero? Un torero se le muestra al toro. ¿Cierto que sí? ¿Para qué le muestra? Para que lo ataque, para provocarlo. ¿Para qué? Para mostrar un espectáculo. Por eso hace eso. Él quiere mostrar que él es un excelente torero. Que se le muestra al toro y cuando se le abalance, él lo va a
Y entonces todo el mundo va al toro, al torero. Eso es lo que quiere decir sencillo. Para que seas exento de materiales extraños, que no seamos un torero. Me quiero mostrar, que me vean. Aquí estoy yo. No, sencillo, libre, exento de aquello que quiera atraer a las personas para que me alaben. No, pero sencillo significa más. Significa puro, significa no adulterado. Sencillo significa que no presenta ninguna complicación. Para que, en otras palabras, para que seáis irreprensibles y para que seáis descomplicados, para que no sean complicados sin ningún inconveniente. Pero sencillo también significa que está formado de un solo elemento. O sea, lo que quiere decir para que seas de una sola pieza. ¿Sencillo? El Señor lo que nos quiere enseñar con estas dos palabras, irreprensibles y sencillos, es que los íntegros, en primer lugar, no sufren de complicaciones. Los íntegros no sufren de complicaciones. No tratan de mostrarse, no tratan de hacer un show. Los íntegros no hacen eso. No ponen tanto pereque para hacer algo. Los íntegros, que son los sencillos, cuando hacen algo para Dios, cuando sirven, no se quieren mostrar. Y como son irreprochables, entonces se someten. Como son irreprochables, se someten y hacen las cosas sin, ¿qué dice el versículo 14? ¿Sin qué? Sin murmuraciones, sin discutir. El texto lo dice claramente, haced todo sin, para que seáis irreprensibles, sin complicaciones. Pero hay personas complicadas que se complican la vida y se la complican a, y eso es grave. Complicados. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Pero hay personas que son muy complicadas. Por ejemplo, vamos a quitar ese florero de ahí. No, pero si quitamos el florero, cuando lo rodemos raya el piso. Y si se raya el piso, entonces hay que comprar pintura. Y la pintura ya está muy costosa. Y entonces hay que buscar el mismo color porque después queda de otro tono. Y entonces, por favor, rodemos el florero. ¿Qué hay que hacer? Rodar el florero. Pero nos complicamos por cualquier cosa. No, que esta canasta no debe ir aquí, sino que debe ir acá. Porque acá no la miran y entonces no echan nada. Y efectivamente está vacía. Entonces hay que ponerla acá. No. Ahí está y ahí está. El que es generoso viene y la llena. Así de sencillo. Pero nos complicamos y entonces empezamos a discutir, a contender por cosas pequeñas que no deberían suceder dentro de el pueblo del Señor. Por eso está diciendo, haced todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha. Hágase todo. Se presenta ese tipo de situaciones, quiere decir que no hay integridad, porque estamos siendo irreprochables, porque no queremos o porque nos queremos imponer en algo que no debe ser así. La integridad no discute. La integridad
no pelea. La integridad no murmura. La integridad no se complica. La integridad no se impone. La integridad actúa sabiamente. La integridad actúa con prudencia. La integridad es justa. La integridad es sencilla. La integridad actúa con madurez. La integridad es ecuánime. Es recta. En segundo lugar, la integridad se revela por lo interno, no por lo externo. La integridad se revela por lo interno, no por lo externo. Segundo de Reyes, capítulo número 4, versículo 8 al 10. Vamos a leer estos tres textos. Segundo de Reyes 4, 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Siguiente versículo, por favor. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Versículo 10 dice: y ella le dijo a su marido: te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en ese aposento. Muy bien. En este texto podemos notar que este profeta nos da ejemplo de esa vida íntegra desde adentro, produciendo un gran efecto afuera. Eso vemos en ese ejemplo vemos en este profeta. Un ejemplo de integridad desde adentro que produce un gran efecto afuera. Como dice el Salmo 101, versículo número 6 que leímos, 101, versículo 6, cuando David allí está hablando de el salmista está hablando de esa integridad. El Salmo 101, versículo 6, el versículo 2, perdón, cuando dice, Salmo 101, versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Andaré en medio de mi casa, y cuando salga, entonces va a producir un impacto. Eso fue lo que pasó en la vida del profeta Eliseo. Estaba en integridad, vivió en integridad, en medio de su casa, donde estaba, donde vivía, pero cuando sale y visita esta ciudad de Sunem, allí produce un impacto. ¿Por qué? Porque en este texto podemos notar que el profeta no le dijo nada a la mujer. O sea, lo que quiero decir es que el profeta no se vale de su don de profeta para decirle a la mujer, mujer, te digo de parte de Dios que tú me tienes que dar posada y que me tienes que alimentar mientras esté allí, porque tú tienes con qué. Eliseo hizo esto. No, él no se valió de su don para manipular a aquella mujer. Él simplemente llegó a la ciudad, y esta mujer que dice el texto que era importante, lo que quiere decir en el hebreo que era una mujer adinerada, una mujer que tenía dinero. Y esta mujer, cuando vio al profeta que llegó, eso le produjo un impacto, no por el físico. Lo que había en el profeta Eliseo le llamó la atención, y entonces eso hace que esta mujer lo esté insistentemente llamando, y lo llama. Y yo me imagino que cuando lo estaba llamando, cuando vio a Eliseo que lo llamaba, le decía, ven. De pronto Eliseo, ¿yo? El de la camisa azul. ¿A usted le ha pasado así alguna vez? Que lo están señalando, llamando, y usted, ¿es conmigo? ¿Me está llamando a mí? Sí, alguna vez le ha pasado.
Y le decía, sí, a ti te estoy llamando. Dice que le insistió y lo trajo a su casa y le dio posada y le dio comida. No hizo nada el profeta. Dios, el Dios que estaba en él, impactó a esta mujer. Lo que él tenía impacta a aquella mujer. Y entonces eso es lo que llama la atención. Lo que estaba en su corazón habló por él. Amén. El Espíritu de Dios que estaba en él habló por él. Su integridad allí, desde adentro, se revela afuera para que esta mujer entonces lo llame y le dé posada y alimento. Y es lo que dice el versículo número 9, cuando ella le dice a su marido, ahora entiendo, como quien dice, con razón, si este es un varón santo de Dios. En otras palabras, estaba diciendo, este es un verdadero, no es un falso, él es íntegro y lo vamos a bendecir. Hay vida de Dios en este hombre. Y entonces cuando le ruega a su marido, en el versículo 10, cuando le dice, hagamos entonces un aposento para él y coloquémosle allí una cama, una mesa, una silla y candelero para que cuando venga se quede allí. O sea, le mandó a hacer entonces un mini apartamento al profeta. ¡Qué bendición!, ¿cierto? Encontró este varón de Dios por la integridad, por lo que vivía desde adentro hacia afuera. No tuvo que decirle nada a esta mujer. Quiere decir esto que por la integridad, o la integridad no es por lo que se hace, o no es por la elocuencia, o por lo que hagamos, sino por lo que se es. Eliseo no hizo nada, no habló nada, solo llegó a Sunén, pero lo que estaba en él habló por él. El Salmo 84, versículo número 11 dice que a los íntegros no les hará falta nada. No tendrán falta de ningún bien los íntegros. Alabado sea el Señor. Número 3. La integridad te da autoridad para reprender al que está caminando torcido. La integridad te da autoridad para reprender al que está caminando torcido. Mateo 23, 25 al 28. La integridad nos da esa autoridad para reprender a aquel que está caminando torcido, aunque crea que va caminando derecho. En Mateo capítulo 23, versículo número 25 al 28, quiero leer estos versículos. Dice el Señor en este texto, hablando a aquellos fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el camello y traigáis, que coláis el mosquito y traigáis el camello. No es el texto. Permítame, por favor, un momentito. Mateo 23, versículo 25. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero no por dentro, porque por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué tremenda palabra fuerte habla aquí el Señor. Tu integridad puede hablar a los demás con mucho carácter. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo aquí, con aquellos hombres. Esto fue lo que Jesús hizo aquí, hablando con mucho carácter porque era íntegro aquellas personas. ¿Eran íntegros estos fariseos y escribas? No. ¿Eran irreprochables? No. ¿Eran sencillos? Para nada. ¿Cómo eran? Eran reprochables. Eran complicados. Estos hombres eran complicadísimos, pero terriblemente complicados. Eran más complicados que abrir una lata de sardina con una puntilla. Qué terrible eran estos hombres tan complicados. ¿Y qué estaba diciendo el Señor aquí? Que si nuestro corazón está limpio, si nuestro espíritu es recto, como anhelaba David en el Salmo 51, versículo 10, que David oró diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nuestro espíritu es recto, como David estaba anhelando, entonces vamos a tener la autoridad para enseñar, la autoridad para corregir a los que no están haciendo las cosas bien. Podremos nosotros enseñar y corregir a los pecadores. Eso fue lo que hizo David después de que él se arrepiente, después que le pide perdón a Dios. Allí mismo en el Salmo 51, en el versículo 13, una vez que en el versículo 10 está diciendo: crea un corazón limpio, un espíritu recto. En el versículo número 13, ahí entonces él dice: entonces enseñaré ¿a quién? A los transgresores tu camino, y ellos se van a convertir. O sea que David está diciendo: si tengo un corazón íntegro, entonces tendré la autoridad para enseñar a los que transgreden la ley, a los que no andan caminando rectamente, sentarlos, porque yo estoy viviendo con integridad, con el ejemplo. Por eso es que una vez que él dice: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto, entonces está diciendo: entonces sí tendré autoridad para enseñar a los transgresores tu camino. Tengo autoridad para decirles: tú no estás bien, tú estás de esta manera y Dios quiere que estés así. Pero antes de eso David no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque su corazón no era íntegro. Por eso se arrepiente, por eso pide perdón. Si vivo en integridad, ahora tendré autoridad para corregir. Enseñaré, dice el texto del Salmo, enseñaré a los transgresores. Enseñar es instruir, es corregir, es guiar, es formar, es edificar, es colocar un fundamento. Eso es enseñar. Él está diciendo: yo voy a enseñar a estos hombres. ¿Cuál es el fundamento que quiero colocar en estas personas? Si eres íntegro, entonces ese es la enseñanza. ¿Qué quieres colocar? ¿Qué fundamento quieres colocar en aquellos que tú estás viendo que no están bien? ¿Qué enseñanza le quieres dar si tu corazón es íntegro, si tu vida es íntegra? Dice: los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué se iban a convertir los pecadores? Porque hay un ejemplo, porque hay una vida que está dando testimonio y el temor de Dios está ahí en esa persona. Mire, impactamos más por lo que somos en nuestro ser que por lo que decimos. No importa que tu consejo, no importa que tu mensaje, no importa que tu enseñanza sea sencilla, pero si tienes vida del Espíritu, entonces eso va a producir un efecto. Entonces algo tiene que pasar en aquella persona
que tú estás enseñando, que tú estás direccionando, porque hay vida en ti, hay vida del Espíritu de Dios en tu vida, en tu espíritu. En Lucas capítulo 11, versículo 36, Lucas 11, 36, Lucas 11, 36, 36, Mauricio. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si todo nuestro cuerpo está lleno de luz, está hablando de nuestro ser. Si todo nuestro ser está lleno de la luz del Espíritu, es lo que está diciendo el escritor, entonces no vamos a tener parte alguna de tinieblas. Todas nuestras áreas estarán iluminadas. Y si están iluminadas por el Espíritu, entonces vamos a alumbrar a todos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, seremos esa luz. Podemos ser luz para muchos que están en tinieblas. Si todo tu ser está lleno de esa luz, tendrás la autoridad para enseñar, tendrás la autoridad para corregir, porque eres irreprochable, porque eres sencillo, porque eres de una sola pieza, porque no tienes cosas extrañas en tu vida. De manera, iglesia, vamos a cuidarnos. De acuerdo a lo que dice Filipenses 2, 14 y 15, de hacer todo lo que Dios nos manda hacer sin murmuración, sin contienda. Vamos a cuidarnos de eso. Hacer las cosas sin complicaciones, sin pretender mostrarnos. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios sin mancha. Para ser hijos de Dios irreprochables. Para ser hijos de Dios sencillos. Que eso que dice el versículo 14, que habla de murmuraciones, discusiones, crítica, que eso no se vea dentro del pueblo de Dios, sino que seamos ese ejemplo aquí adentro para ser luminares allá afuera. Amén, iglesia. Si hay algo en esta mañana en lo que el Espíritu te ha redarguido y te hizo ver que en tal área de tu vida no estás completo, sino que te falta todavía en esa área que estás incompleto, entonces quiero que usted se ponga en las manos de Dios y determine empezar a trabajar en esa área. Que permita que el Espíritu de Dios empiece a trabajar allí y le pueda decir: Señor, quiero ser ese hijo tuyo irreprensible y mantenerme irreprochable hasta el día de tu venida. Como el mismo apóstol le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 10, cuando les habla y ora por ellos, dice: para que ustedes se mantengan irreprensibles hasta el día de Cristo, hasta la venida de Cristo.